y maximizar tu potencial para el éxito empresarial. Algo así, ¿verdad? Esto es acción, esto es crecimiento, esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Que el Señor les continúe bendiciendo y les doy la bienvenida a un programa más de Liderazgo Extremo, un programa que viene justo preparado para darte herramientas que pueden ser útiles para tu liderazgo, herramientas que van a ser de bendición, no tan solo para ti que estás escuchando y recibiéndola, sino que la puedes implementar e impartir con las personas que te rodean, esos círculos y esos núcleos de personas que tú estás interactuando e intercambiando palabras, interacción con cada uno de ellos. Pues esas son las personas clave con las cuales puedes edificar y alcanzar con estas herramientas que tú vas a recibir. Este es Emanuel Figueroa en la tarde de hoy, pero sabe que siempre vengo bien acompañado y hoy tenemos a una de las integrantes del equipo, una de las personas que ha edificado y ha bendecido la vida de tantos líderes a través de este programa y en su vida personal con los proyectos y todas las diferentes cosas que trabaja ministerialmente y profesionalmente. Suheili Valdés, ¿cómo te encuentras? Muy bien, bendiciones del cielo para todos. Muy contenta de estar aquí siempre y poder compartir con todos los oyentes de Redentor 104 y del programa, ¿verdad? Liderazgo Extremo. Así que aquí estamos contigo un sábado más. Eso es así, estamos más que contentos y queremos agradecerles a ustedes y también a los auspiciadores que han creído en este proyecto. Farmacia San Miguel en Fajardo. Se pueden contactar con ellos al 787-863-1870 y Velázquez Travieso Abogado PSS al 787-289-1313. Y queremos recordarle que a medida que vaya transcurriendo el programa, están las líneas disponibles para recibir tus llamadas, cualquier saludo, cualquier petición de oración. Estamos disponibles para ti. En las líneas estará la pastora Edith y la pastora Esther, dispuestos a orar y recibir tu petición y tu saludo al 787-751-1310, 787-751-1310. Así que hoy tenemos un tema que es vital porque es común, y Suheili, en el aspecto en como tú lo habrás visto como tal y en tu experiencia particular, es que la crisis es común en diferentes aspectos de la vida del ser humano. Y precisamente titulamos este tema Liderando en medio de crisis. Ahora bien, la crisis, Suheili, hay muchas interpretaciones. Incluso cuando busqué el diccionario, está el tipo de crisis que la asocian a la economía, está el tipo de crisis que lo asocian a las áreas emocionales, están las crisis en cuanto a eventos catastróficos. Hay numerosas definiciones de crisis como tal. De todas las que están posibles y alcanzables para nosotros, queremos ver cómo estas crisis pueden verse reflejadas en tres áreas: en el aspecto eclesiástico, en las iglesias, en los ministerios, en el área ministerial, pero también en el área familiar y en el área empresarial. Así que, Suheili, de tantos aspectos, ¿cómo tú lo defines, Suheili? Pues mira, buscando lo que es crisis y estando bien de acuerdo con lo que estás mencionando, realmente la crisis puede llegar de diferentes maneras. Y como tú mencionas, puede ser en términos personales, puede ser en términos laborales o profesionales, o en este caso en términos ministeriales, o puede haber otro tipo de crisis, ¿verdad? Como bien tú mencionas, una crisis ambiental, una crisis política, ¿verdad? Pero dentro de la definición de lo que es crisis, encontré una que fue la que quiero compartir en la tarde de hoy, que es un cambio negativo o una situación complicada, una situación difícil e inestable durante un proceso. Tengo un proceso de vida, tengo un proceso de ministerio, tengo una etapa profesional, y dentro de este proceso que estoy viviendo en mi vida en este momento, surge un cambio negativo, surge algo que yo no esperaba, surge algo difícil, algo inestable, y tengo entonces que en ese momento identificar qué voy a hacer para poder trabajar esta situación que ha llegado de repente. Fíjate, es tan interesante porque estás planteando entonces que cuando ese orden es sacudido, cuando ese orden como tal, en como las cosas estaban establecidas, se mueve, pues prácticamente se forma ese proceso o esa etapa de caos, ese tipo de etapa de conflicto, de crisis, en la cual algo está siendo movido, porque si algo no está siendo movilizado de un punto a otro, pues realmente pues no está ese proceso de crisis, porque todo estaría todo estable. está en calma, claro. Exacto. Claro. Que entonces tú lo estás invitando a que cuando se dan unos tipos de cambios,
pues precisamente es una etapa de crisis. Que fíjate, hay unas personas en otros países que la definen crisis como oportunidad. Como oportunidad, correcto. Que si lo conecto con lo que estás mencionando, pues entonces eso quiere decir que si nosotros estamos en un momento de cambios, en un momento en donde hay una inestabilidad, porque parte del movimiento puede provocar inseguridades, puede provocar un sinnúmero de emociones, pues entonces yo puedo entonces dentro de todo esto ver una oportunidad. Definitivo. Tendríamos que recordar el ser humano y la crisis. Ha existido siempre, ¿verdad? La crisis siempre en diferentes etapas, en diferentes momentos de la historia, en diferentes momentos de nuestra vida. Siempre ha existido algún momento de crisis. El que no haya sufrido una crisis, que nos llame 751. ¿Cuál es la receta? ¿Dónde es que viven? Para mudarnos para su casa cuando salgamos de aquí del programa, y que nos dé la receta, porque siempre va a llegar de alguna manera. Puede ser en términos personales, por ejemplo, pues una crisis económica. La crisis económica también puede ser en términos profesionales. Una persona que tenga un negocio y personalmente todo esté bien, pero el negocio esté pasando una crisis, ¿verdad? O en su ministerio, todo en su hogar está bien, sin embargo, en la iglesia o en el ministerio están pasando una serie de cosas. Así que eso siempre nos va a pasar. Pero la realidad es que la crisis, Emanuel, nos pone alerta. Nos hace como que, espérate, algo está pasando. Siempre ha habido catástrofes, siempre ha habido crisis, y el creyente siempre ha enfrentado las adversidades y los momentos de crisis confiando en el Señor. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que han pasado momentos de crisis. Por ejemplo, recordamos, ¿verdad?, a José. La sequía en el tiempo de José, lo que le pasó a José en su vida, y eventualmente fue una oportunidad y luego una victoria para su vida, ¿verdad? Sí. Podemos recordar el momento cuando la viudez de Ruth y Noemí. Podemos recordar la experiencia traumática que tuvo Job. Son personas que han tenido, en la Biblia se presenta momentos difíciles en la vida de estas personas. En un momento Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que si menciono todas esas cosas, quizás todas esas cosas las había vivido, ¿verdad? No, definitivo. Pues es que esas son cosas que, como ahora mismo Habacuc, por ejemplo, una persona que no ha vivido y no ha pasado por estas experiencias no puede describir o tal vez llegar a ese tipo de conclusión si no las ha vivido o ha pasado por experiencias que él puede decir o ella puede decir. Mira, realmente porque ahora mismo los olivos era el sustento de ellos en aquel momento, ahora mismo hace referencia a la naturaleza, que ahora mismo no den fruto. O sea, son asociaciones que uno las tiene presentes si las ha vivido, que para uno poder tener, entretejer tantas ideas una con la otra, y uno poder decir, ante todo esto, voy a esperar, voy a confiar. O sea que realmente la actitud es muy importante ante un proceso de crisis. Fíjate, ahora que tú mencionas eso, siempre en el Génesis vemos que todo empieza con un caos, todo empieza con un tipo de crisis, porque la realidad es que cuando la visión de las personas en aquel tiempo, precisamente en el exilio, Babilonia, era esta mentalidad de que todo empezó con una guerra. Esa era la mentalidad de las culturas, que la guerra entre los dioses, y empezó todo esto. Pero este pueblo de Israel empieza con una descripción completamente diferente. En el principio Dios empieza a crear las cosas. O sea, no es un Dios que esté en pelea, no esté en contienda. Pero entonces dentro de este proceso había un estado de caos. Y entonces ese estado de caos da una invitación a que empezara un nuevo orden. Empiezan a estructurar las cosas. O sea que la actitud de Dios ante este proceso de caos está aquí, está presente, pero vamos a darle forma, vamos a darle dirección, vamos a darle estructura para que pueda haber vida en él. O sea que nosotros en nuestras vivencias, como tú estás mencionando, si nosotros podemos identificar nuestras crisis, nuestras realidades, y decir, de aquí puede salir cosas buenas, de aquí, de este caos donde el agua está acá trepada, esto está aquí, como la visión que ellos tenían, y en base a la actitud que ellos están viendo de Dios en todo esto, es que se puede sacar algo bueno de las crisis. Y si nosotros en las iglesias, ahora mismo en los ministerios, podemos entender, como tú decías, que así como esos personajes de la Biblia, un Job,
que le está siendo fiel a Dios y se encuentra con todo este tipo de situación, un Habacuc que él está peleando a principio, él dice, pero tanta injusticia, yo hago esto, ellos hacen lo otro, tú dices para el norte, ellos van para el sur, yo tengo para la derecha, izquierda, y yo estoy aquí en el medio de todo esto y no veo que está pasando nada. O sea, son etapas de crisis, porque como tú mencionaste algo tan interesante, están las crisis colectivas y están las individuales. Correcto. O sea, que en la vida de un ministro, de una persona que está en el ministerio, tiene que ver que hay momentos en donde los proyectos van a sufrir crisis y en momentos dados los proyectos van a estar corriendo de lo más bien, pero hay crisis personales. O sea, que ante cualquiera de esas, uno tiene que ver que yo puedo sacar de todo esto, ¿verdad? Definitivo, mira, yendo por esta línea, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes, hablábamos del ejemplo de Habacuc, pero en el caso de José, que fue uno de los otros ejemplos que dimos, ¿cuántas situaciones no pasó José? Y vamos a utilizar, yendo por la misma palabra, crisis, cuando tenía situaciones con sus hermanos, cuando fue vendido, cuando después le pasó la crisis dentro de con la esposa de Potifar, la crisis que tuvo al momento difícil cuando sus hermanos volvieron, diferentes etapas en diferentes situaciones, en diferentes etapas de su vida, y cómo uno como creyente tiene que poder trabajar y confiar. Por ejemplo, nos vamos al libro de Isaías, dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice la palabra en 2 de Timoteo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Sin embargo, el 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Así que hay muchísimos versículos en la palabra que nos instan a estar conscientes de que en el momento de la crisis, no importando lo que sea o la situación, cuán dura pueda ser, Dios nos va a dar la salida. Nosotros aquí te vamos a dar más adelante las próximas intervenciones qué puedo hacer en el momento de la crisis. Claro. Eso va. ¿Qué puedo hacer? Porque me estás hablando de la crisis, pero ¿y qué hago? Estoy pasando un momento duro, para que esto lo puedas utilizar tanto a nivel personal, a nivel ministerial o profesional, y pueda ser útil para tu vida y para tu ministerio. Y precisamente, si ahora mismo si vemos en un ámbito eclesiástico, vemos tal vez en un proyecto de un evento, una actividad, o es más en la misma iglesia como tal, un pastor, un líder de un ministerio, posiblemente van a haber etapas de crisis en los ministerios, y eso no debe sorprender a ningún líder en esta etapa. Vamos a estar tocando diversas dimensiones de este tema, pero si empezamos y tocamos inicialmente a un líder, un pastor dentro de una iglesia, hay que tener claro que las crisis van a llegar. Va a llegar el momento en donde las personas tal vez no estén tan animadas por algún tipo de evento que sucedió que causó desánimos en ellos. Puede haber etapas de crisis económica. Tal vez la iglesia no tiene los suficientes fondos ni siquiera para, como decimos acá en el buen puertorriqueño, cuadrar el mes como tal, ni la luz ni el agua, porque sí, las iglesias pagan todo eso. Si tal vez no conocían, pues hay cosas que no, de las cuales la iglesia no esté. Hay gastos operacionales. Y entonces, la crisis, líder, te va a llegar. O sea, va a haber momentos donde tú vas a decir, ok, se está acabando el mes, todavía no organizado, quiero impulsar la iglesia a una nueva dinámica, a una nueva visión, a un nuevo nivel, como decimos tal vez en el cliché moderno, pero tengo un grupo de personas que no están viendo las cosas o no están con el mismo ánimo que yo. ¿Qué hago? ¿Me desespero? ¿Dejo todo? O yo puedo detenerme un momento y decir, antes de yo poder provocar cualquier tipo de cambio, yo tengo que estar claro y estar firme yo como persona y saber qué rol yo tengo en todo esto. Porque ahora mismo Suheili tocó muchos ejemplos de personas que ¿qué estaba sucediendo? Ellos tuvieron actitudes positivas. ¿Qué sucedió? Dios fue directamente un caos a darle forma, pero el caos no se resolvió en un momento. El caos tomó tiempo para ubicarse, estabilizarse, poner las cosas en orden. Y me gusta el relato porque lo ponen por día. Precisamente porque está diciendo, esto fue etapa 1, etapa 2. ¿Y qué es lo que tenemos que ver en todo esto? Que si yo no entiendo que al trabajar las crisis se trabajan por etapas,
y yo quiero tal vez, pues no, quiero que eso se resuelva el mismo día, en la misma semana, en el mismo mes. No todas las crisis se resuelven en un lapso de 24 horas. Hay crisis que van a tomar tiempo y posiblemente por etapas. Hay una crisis donde particularmente me está dando problema esto, lo puedo tal vez aceptar y manejar hasta este nivel, pero aún me faltan otras cosas que con el tiempo pues se van acomodando. Yo tengo que estar consciente en cualquier etapa en la que yo me encuentre que las crisis no se solucionan rápido. Pero en la Biblia, Cristo, tienes que mirar los relatos con cuidado. Porque precisamente grandes eventos en donde vemos a un Jesús libertando, por ejemplo, en un caso a un niño endemoniado, antes de atacar la situación que había con el niño, él fue a hablar con el padre. ¿Por qué? Porque antes de ir con el niño tuvo que dialogar con el papá. ¿Por qué? Porque esto venía de otras situaciones que venían en otros momentos. Y él tuvo que atender unas raíces antes de poder atender lo que todo el mundo estaba viendo, que era el niño gritando, el niño haciendo el escándalo. Precisamente, ¿por qué? Porque tenemos que identificar dónde empiezan nuestras crisis. Identificar por qué estamos en ese proceso de crisis. Si la iglesia está pasando por problemas económicos, ¿es por algo general o es algo que yo malgasté o mal administré el dinero? Yo tengo que estar claro que hay crisis que llegan por su cuenta, ajenos o ajenas, en el caso de ustedes, damas, a su voluntad, pero hay cosas que a veces las provocamos y llegamos a crisis porque nosotros las invitamos. O sea, crisis buscada. Crisis buscada, es un buen término. Y entonces, Sueli, y en ese aspecto, tú como mujer, Sueli, ¿cómo tú lo ves? ¿Cuán real es esto que muchas veces nosotros pues podemos provocarlas, como a veces llegan, y la actitud, cómo interactúa en todo esto? Definitivamente, y lo hemos hablado en programas anteriores, la actitud es una de las cosas más importantes que puede tener toda persona, y en este caso los líderes. Mientras estaba leyendo, ¿verdad?, para acá, para el programa, leí algo que decía, la crisis es para los líderes. Y me pareció interesante, ¿verdad? Porque uno dice, pero ¿cómo va a ser? Pero realmente sí, porque ese momento duro, ese momento difícil, no todo el mundo lo puede manejar, no todo el mundo tiene la capacidad para poder manejar un momento duro, un momento inestable, como estábamos hablando. Por eso es que muchas personas, una persona versus otra en una misma situación, quizás una persona termina en un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Versus ¿cierto? Otra persona que se levanta, tiene esa misma situación y continúa. Entonces, no, ese mismo momento no lo puede trabajar todo el mundo de la misma forma. Si me preguntas cómo lo vemos la mujer luego de haber salido de un congreso poderoso de mujeres en mi iglesia en el día de hoy. Sí, que llegaste, olvídate, a otro nivel. Definitivamente te voy a decir que hemos sido creadas, tenemos como, ¿verdad?, ese don que Dios nos ha dado a la mujer para poder trabajar los momentos difíciles, que ya está ahí, que ya está dado, que Dios lo ha depositado en nosotras para poder manejarlo de manera efectiva. Así que, mujer que nos estás escuchando, eres una mujer, como decía mi congreso, una mujer sin límite. Así que hay que seguir hacia adelante, que tenemos grandes cosas para dar en Dios. Precisamente, como estaba indicando, las crisis son para los líderes, pero si eres una persona que puedes confiar en las capacidades que Dios te ha dado, que te dan la fortaleza para ser sin límites, que tú puedes ir por encima de lo que estás viviendo en tu crisis, no te vayas, porque te queremos dar más luz en cuanto a tus atributos y tus habilidades y tus capacidades para poder manejar con todo lo que puede estar en tu liderazgo hoy en día. Nosotros vamos a una pausa musical, pero cuando regresemos vamos a seguir tocando el tema de liderando en medio de la crisis. Te queremos recordar que estamos transmitiendo en vivo a través de la página Liderazgo Extremo en Facebook, y recordarte que las líneas siguen disponibles para ti por si tienen una petición de oración, algún saludo, algún mensaje que quieras dejar. Los teléfonos son 787-751-1310, 751-1310. Vamos a una pausa musical, no te vayas. Esto es Liderazgo Extremo. Le agradecemos a los que han ido comentando. Sí, ahora estamos más acá. Chicos, espero que estén bien, los que se han ido conectando, los que han ido comentando. Les invitamos y les exhortamos a que compartan esta transmisión. Para los que van a estar viendo esta transmisión posteriormente, les invitamos a que puedan interactuar, dejar su reacción en los comentarios, en las reacciones como tal.
porque realmente lo que está diciendo ahora mismo su Hailey es tan importante porque la crisis es real y si no la estás viviendo hoy en día, Dios te guarde, no te estoy deseando nada malo, pero es común y es muy probable que la enfrentes más adelante, pero no es lo que vayas a enfrentar, es cómo tú vas a reaccionar a ello, cuál va a ser tu actitud en medio de todo esto. Hailey tocó unos ejemplos fabulosos que prácticamente tenemos que aprender y emular varias cosas de esos ejemplos. Porque si nosotros vamos a entender, líderes, que tu ministerio va a enfrentar crisis, va a enfrentar temporadas que incluso particularmente puedas sufrir desánimo o procesos que te causen desconfianza, tienes que verlo en el punto de que esto va a pasar, pero es temporero. Y si es temporero, mientras esto termina, ¿qué yo hago para que esto avance, para que esto corra y yo no haga nidos o haga camas o me hospede o haga cabañas o haga casetas en medio de estas temporadas? Sino que tú sales de ellas caminando. ¿Y cómo tú lo ves, Hailey? Mira, yo creo que y eventualmente, Dios mío, el micrófono ataca. Eventualmente vamos a dar varios pasos, ¿verdad? O cosas que usted pueda hacer para poder trabajar el momento duro, porque realmente cuando somos líderes hay personas que están pendientes, ¿verdad? Y que dependen de que ese líder pueda resolver esta situación de manera efectiva. Entonces, dentro del liderazgo, que es lo que estamos hablando aquí, porque si esta crisis que me está pasando no afecta a nadie y solamente me afecta a mí, ¿verdad? Pues no es que sea más o menos importante, pero hay menos personas afectadas. Pero cuando ya eres líder y tienes un grupo de personas, como es un pastor de una iglesia, como es un supervisor en una empresa, y tiene en sus hombros la responsabilidad de poder digerir todo lo que está pasando, y aún en el término profesional siempre te va a afectar personalmente algo. No podemos decir que está pasando una crisis en la iglesia y que el pastor se va a su casa y cuando se acuesta a dormir como si nada, o que un líder de jóvenes tiene una situación con un joven, o con los jóvenes de la iglesia, o que el líder de adoración y no le interesa cuando sale de las puertas de la iglesia. Realmente siempre va a afectar, y tenemos que ver de alguna manera cómo puedo trabajarlo efectivamente, y lo vamos a estar presentando en unos minutos para que usted pueda decir, ok, perfecto, voy a tomar nota y en este momento que estoy pasando voy a hacer alguna de esas cosas porque es importante por mí, por mi familia, por mi ministerio o por mi trabajo. Así que no se despegue. Y precisamente tomando y partiendo de donde dejó su Hailey el punto, precisamente ese aspecto de yo verme y ubicarme en esta realidad y entender que hay otras personas que van a ser impactadas por la forma en cómo yo reaccione. Claro. Si eres padre, madre, tus acciones van a impactar a tu entorno. Ahora mismo va a impactar a tus hijos, si es que está ahora mismo presente en tu hogar. Hasta tu suegra los va a impactar también. O sea, a todo el mundo lo que tú hagas va a llegar y va a resonar. Incluso tu cónyuge, esa pareja, va a reflejar incluso el estado emocional del hogar. Ustedes dos si son matrimonios, van a reflejar lo que está pasando en el hogar. Eventualmente, tal vez no en el momento, tal vez pues somos buenos disimulando en el camino, pero a medida que vayan pasando y prosigan las crisis, si no las manejamos, literalmente y de seguro vas a notar que va a empezar la gente a decir, aquí pasa algo. Una bola de nieve, va a ser como una bola de nieve, definitivamente. No puedes permitir que este momento de crisis que está llegando a tu vida sea como algo que lo voy a dejar ahí, lo voy a echar a un lado y pues eventualmente voy a ver. Sí va a haber un momento dado donde voy a necesitar tomar un espacio, que lo vamos a hablar en unos minutos. Sí va a haber un momento donde vas a tener que salir, caminar, pensar para poder analizar cuáles son las decisiones que vas a tomar. Pero eso no es lo mismo a no importar, ¿verdad? Y vamos a ver qué sucede, porque entonces va a suceder eso, la bola se convierte cada día más grande y después poder trabajar con una crisis mayor es mucho más difícil. Importante. Me gustó ese ejemplo. Yo veo todo visual. Yo me imagino todo en imágenes. Él se imagina aquí una bola de nieve. Hay gente que piensa en palabras y yo pienso en imágenes, o sea, porque yo soy de ese tipo de persona y es como tú dices, ese efecto nieve es muy importante.
compartan la transmisión, vamos a regresar ahora a la radio, compartan y reaccionen para que interactuemos y nos dejan saber cuál es su reacción a todo lo que se está compartiendo entre ambos. Así que esto es Liderazgo Extremo, conéctate que regresamos ahora al aire. No han dicho, no hombre, papito, callamos, hombre. Este programa es traído gracias a Farmacia San Miguel, El Fajardo, 787-863-1870. Y Velázquez Travieso, Abogados, PSC, 787-289-1313. Estamos de regreso en tu programa Liderazgo Extremo, todos los sábados de 3 a 4 por esta tu emisora favorita, Redentor 104.1 FM, Manuel Figueroa, Suheili Valdés contigo. Y estamos conectados tocando un tema muy importante, liderando en medio de la crisis. Y en ese aspecto, cómo manejamos todo este tipo de situaciones. Y particularmente entendiendo y recordándote que hay un personal que está atendiendo tus llamadas, atendiendo tus peticiones al 787-751-1310, 751-1310. Y recordándote que te conectes, estamos transmitiendo en vivo a través de la página Liderazgo Extremo en Facebook. Así que te conectas con nosotros para que sigas interactuando. Y si estás en tu auto, en la radio, en tu hogar, conéctate y mantente en el corazón y recibiendo estas herramientas. Precisamente, Suheili, estábamos tocando unos temas muy interesantes referente a que la crisis es inevitable, va a llegar en momentos dados en nuestra vida. Si alguien no las ha vivido, que nos dé la dirección. Sí, vamos a ver café, o salimos salimos de aquí directo para su casa, para que usted nos dé una escuela y nosotros poder impartir a otros cómo no tener crisis en su vida. Definitivo. Y hablábamos precisamente de cómo incluso en los ministerios, en las iglesias, este tipo de dinámicas se pueden dar. Y también en los hogares, precisamente, Suheili, en los matrimonios. La crisis puede llegar a los hogares, puede llegar a las personas. Y es como podemos entender y ver que ahora mismo las situaciones tienen etapas. Ahora mismo en un matrimonio la crisis puede llegar en momentos dados en donde la otra parte, que esa pareja, esa esposa, esposo, estaban todos bien, todo tranquilo. De repente ya la presencia de la otra persona puede empezar a incomodar por conflictos que están habiendo entre ambos. Son etapas muy cruciales, muy difíciles, porque ese tipo de cosas empieza a darse muchas veces en los matrimonios. Hasta el masticar de la otra persona le molesta y empiezan los insultos. Ese respeto que había en un momento dado particularmente se empieza a dar, y cómo nosotros usualmente estamos mirando y estamos viendo que la otra persona nos incomoda por X y Y razón, pero no consideramos y vemos cómo nosotros tal vez estamos incomodando a la otra parte. Y todo esto tiene que ver en partes en crisis que a veces nosotros pensamos que vienen por una parte, y a veces nosotros podemos tener un rol en todo esto también. Por eso es tan importante, como decía Suheili en la primera etapa del programa, cómo nosotros tenemos que analizar y ver, interpretar y ver dónde es que está empezando todo esto, y nosotros identificar dónde es que está empezando el problema. Porque si yo no puedo identificar el problema, yo puedo hacer que sea parte del mismo y yo estoy atribuyéndole la culpa a la otra parte, y lo que estoy es zumbándole todo el peso, porque sabemos que hay un refrán que dice que la culpa es huérfana. La culpa es huérfana, nadie la quiere. Y precisamente cómo yo puedo tener una actitud receptiva ante un momento de crisis en donde particularmente yo pueda ver y entender que hay un rol que yo tengo que tomar. Definitivo. Mira, Emanuel, y estábamos hablando que íbamos a dar, ¿verdad?, algunos consejos de los que usted pueda utilizar y que sea de beneficio para usted. En el momento en que usted ha podido identificar que ha llegado un momento difícil, ¿verdad? Ese momento, ese desafío, ese momento inestable, ese momento que usted no esperaba a su vida, una de las cosas que usted debe estar bien pendiente es, número uno, hacer pequeñas mejoras en la vida.
¿verdad? Haz Ok. pequeñas mejoras en tu vida. Y usted me va a decir, ajá, ¿y a qué te refieres, Sujili? Pues le voy a dar un ejemplo de cosas bien sencillas, y recuerde que los ejemplos que vamos a dar es porque esto aplica a nivel personal, a nivel profesional y a nivel ministerial, así que, ¿verdad? Usted lo puede adaptar a su situación. Cosas bien sencillas que usted puede hacer, por ejemplo, ordene su área, ordena tu escritorio, ordena las cosas que tienes cerca, ordena los papeles, arregla esos papeles que te tienen preocupado, identifica aquellos pendientes que te molestan en diferentes ámbitos y define cuáles son los que son fáciles de atender. Aquellas cositas que puedo atender al momento. ¿Y qué va a pasar con esto, Emanuel? Que vas a notar que la mayoría te tardará. Quizás te tardas menos de 2 horas en acomodar esto, en acomodar el escritorio, en acomodar la cama, en acomodar el cuarto, en acomodar el lugar de trabajo, pero va a significar un gran cambio en tu vida, porque eso que tienes cerca comienza como que a ordenarse y mentalmente ya empiezas a sentirte un poco más preparado para, ok, ¿cómo voy a manejar y cómo voy a comenzar a trabajar esta crisis? Acomodarlo todo en orden de relevancia e importancia. O sea, esto es más importante, esto puede Cosas ser atendido sencillas. primero. Por ejemplo, Empezamos por cosas a veces sencillas. tenemos Ok. en nuestro lugar de trabajo una situación, o el pastor en la iglesia, o la mamá en la casa, el matrimonio. Pues yo me voy a sentar y voy a buscar cuáles son las cosas pequeñas, las cosas fáciles que yo puedo resolver ahora, Ujú. que las puedo terminar de lidiar con ellas rápido. Una de ellas, como el ejemplo que di, ok, voy a organizar mi escritorio. Si yo tengo mi escritorio organizado, yo voy a poder entonces identificar cómo voy a trabajar esto, cómo voy a trabajar lo otro, porque ya comencé por lo pequeño, por lo básico, en ordenar lo que tengo cerca. Si lo que tengo que ordenar es la casa, si lo que tengo que ordenar es el cuarto, si lo que tengo que ordenar es el escritorio o el cuarto de los niños. O sea, yo voy a hacer eso que lo tengo a la mano y lo puedo resolver en un momento para comenzar a bajar la tensión y ver entonces de qué manera, cómo voy a comenzar a delinear ese plan. Pero precisamente entonces si ahora mismo tenemos una situación en un hogar, el matrimonio tiene que entonces ver esas cosas que están pequeñas, que a veces los grandes problemas empiezan por cosas pequeñas, Claro, pequeños detonantes. Yo llevándolo en un aspecto, viéndolo en un aspecto matrimonial, precisamente, fíjate, detalles como cuando hay una crisis, la comunicación cesa entre las otras partes, eso puede estar atribuyendo. Cuando hay crisis matrimoniales, en los liderazgos de iglesia, la comunicación se empieza a cortar. Son detallitos que ahora mismo, tal vez en cuanto a interacciones, porque ahora mismo están, como ejemplo, crisis económica, acomodar las cosas, pero cuando son crisis emocionales dirigidas a cosas que tal vez no son tan tangibles, pues lo pueden ir ubicando en precisamente dialogar, expresarme, porque también se dan las cosas como que a veces parte de las reacciones que se dan a los conflictos es huir de la crisis, y si ahora mismo en el hogar hay una situación, pues evaden estar en el hogar, evaden estar buscan cualquier actividad que los saque del lugar o la saque del lugar donde está viendo la crisis como tal, a un modo de escape, que esos son detalles que hay que identificarlo para decir, ok, esto yo lo puedo trabajar, como tú decías, ir llevándolo por etapas, ir llevándolo por, esto se puede atender empezando por este particular, empezar a identificar qué cosas pequeñas yo puedo empezar a hacer para solucionar el problema grande. Definitivo. Y si me voy a alejar, como tú mencionas, ¿verdad? Que sea porque la realidad es que, y era otro de los puntos, es que cuando tenemos algo como rutina, muchas veces se hace difícil poder dejar de pensar en esa situación, ¿verdad? Por la situación que estoy atravesando, porque estoy todo el tiempo ahí. Por eso, en un momento dado, lo mejor entonces sí pudiera ser realizar alguna actividad que normalmente usted no hace. Correcto. Pero no estamos hablando de que si es una crisis matrimonial, ¿verdad? Usted se vaya todos los días y diga, yo escuché que necesito alejarme del problema. No. Es que en ese momento usted puede tomar unos minutos, ¿ves? Lo que estamos hablando, de unos minutos para caminar en un parque, o quizás dar una vuelta en un museo, para que usted, como decimos, cambiar de aire. Y entonces usted regresa a la casa, a la oficina, a la iglesia con nuevas ideas
y con nuevas soluciones, porque se tomó unos minutos para respirar un poco, pensar, pero lo está haciendo fuera del lugar que le causa el estrés y la situación. Y precisamente poder en momentos dados saber cuándo voy a alejarme, como tú decías, por un momento, pero con vías de regresar a atender. Unos minutitos, dije unos minutitos. No, exacto, nada más. definitivo. Porque en vías de que puedan ver que es para obtener ideas para atender la situación, no Correcto. es coger ahora la idea, la situación y vamos a obviarla, vamos a ignorarla, no, toda la situación, como decía al principio, se vuelve un efecto bola de nieve, sigue aumentando y mientras tú no la trabajes, no va a desaparecer, sigue estando ahí. Hay cosas que no desaparecen con que las ignoremos. Mientras las ignoremos, estamos prolongando y estamos aumentando el posible daño que puede provocar esa situación. Por eso es un problema, por eso es un caos, por eso es una situación. Y fíjate, cuando uno puede identificarla, puede clasificar, puede buscar las herramientas, y si entiende que en el entorno no se encuentran, pues hay que buscar la ayuda de una persona para trabajar una crisis como tal dentro de un hogar, un matrimonio. Entender que saber que quiere a las personas correctas. Correcto. Que cuando uno vaya a clasificar, yo tengo que tener claro, en esta persona puedo encontrar el apoyo, pero saber que hay veces que los amigos y las amigas no son tal vez la recomendación, porque pues se van a inclinar a una parte y buscar una persona que, dependiendo, tienes que clasificar el tipo de situación que tienes y saber cómo lo voy a atender. Si esto es con amigos, si esto es con profesionales, yo tengo que saber qué voy a utilizar en el momento en que voy a atender esa situación, porque de lo contrario, ahora mismo se da una situación familiar que me puede suceder. Las discusiones te pueden drenar. Estás en un ministerio y estás pasando el problema y no encuentras la solución y tú te quedas ahí esperando a que se solucione por sí solo, te vas a drenar en el camino. Precisamente que hizo Habacuc, que Sueli lo había mencionado ahorita, Sueli que hizo Habacuc. Él dijo, en ti voy a esperar. ¿Qué hizo en su situación? Él dijo, esto me toca entregárselo a Dios porque este tipo de situación está fuera de mi alcance. Hay cosas en tu crisis que están fuera de tu alcance. Definitivo. A eso que tú dices yo le llamaría apoyarse con gente positiva. Correcto. ¿Ve? Porque lo menos que uno necesita en momentos de crisis es rodearte de personas con una actitud negativa. Porque si lo haces, vas a absorber toda esa negatividad que tienen estas personas y lo que va a pasar en tu vida es que vas a incrementar tu frustración. Al contrario, lo que necesitamos en el momento de crisis es justamente poder rodearnos, poder estar apoyados de personas positivas para que nos ayude a transformar la mentalidad que tenemos en ese momento, inclusive nos ayude a transformar nuestro humor y ver las cosas desde otra perspectiva, ¿ves? Por eso cuando tú mencionabas, no necesariamente un amigo, no necesariamente, definitivamente, lo que vas a necesitar es gente positiva cerca de ti. Y otro punto bien importante es, y me gustó cuando le estaba escribiendo, porque lo hemos hablado anteriormente, es no tomarlo personal. ¿Y cuántas veces hemos hablado de no tomar las cosas personales? Muchas veces. Es uno de los consejos más sabios, ¿verdad? Y siempre lo escuchamos, pero como que se nos hace difícil, porque cuando tenemos un problema con una persona o con una, ¿verdad? Estamos pasando una crisis, nos enfrentamos al fracaso, lo más común es convertir esta situación y nos recordamos a nosotros mismos los defectos y las limitaciones que tenemos. Entonces empezamos como que no soy bueno para esto, ay, esa persona me odia, ay, es que esto no fue para mí, ay, es que Dios no me llamó a esto, y empezamos a tomar personal la crisis que nos está sucediendo cuando realmente no es así. Para salir adelante tendrás que dejar de pensar de esa manera, tienes que ser empático, intentar entender que lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en tu vida, simplemente son circunstancias que suceden y que en muchas ocasiones no tienen, mencionamos ahorita que hay algunas que son buscadas, ¿verdad? Pero no tiene que ver porque tú no tengas la capacidad, porque Dios no te llamó o porque esa no es tu pareja y no es tu matrimonio. No podemos tomarlo personal. Y precisamente considerar
y ver, como decía su Hailey, el poder yo ubicarme en esta realidad y saber que si yo entonces en este momento de crisis empiezo a buscar culpables, empiezo tal vez a cargarme yo, pues porque no hice esto, no hice lo otro, eso es bueno para una etapa de reflexión, eso es bueno, pero una vez identificaste el problema, muévete a la próxima etapa. A veces nos quedamos en una parte de la situación y nos acomodamos a nuestros inviernos. Ahora mismo las crisis son momentos muy fríos, son momentos muy dolorosos, son momentos en los cuales tú puedes encontrarte en una etapa de reflexión, cómo llegué aquí, cómo esto sucedió. Hay cosas que hay que entender, que las primaveras van a llegar en su momento dado, pero mientras estoy aquí tengo que abrigarme, tengo que protegerme, tengo que buscar la forma, porque cada etapa requiere una estrategia completamente diferente. Yo no me he visto para el verano igual que como yo me he visto para un invierno. Jamás y nunca, pues, el yo no entender estas dos temporadas me puede costar mucho. Me puede afectar la salud, me puede costar hasta la vida si no soy cuidadoso. Pues entonces, ¿qué nosotros queremos transmitirles a ustedes en esta tarde? Que tu realidad tienes que identificarla, no puedes negarla, no puedes huir de ella, puedes buscar un respiro. Aún siente que te estás ahogando. Cuando una persona se está ahogando, que busca salir a la superficie para tomar aire y volver entonces a sumergirse en lo que llega a una orilla, etcétera, lo que sea tu situación. Pero en lo que tú sales del problema, tienes que entender en dónde está. No, yo no importa, me voy a quedarme aquí en el agua. Tienes que buscar a ver cuál es tu plan de acción, porque tienes que identificar una acción. No te puedes quedar en la crisis. El ministerio no está corriendo, pues yo voy a esperar a que un día pues se levanten todos contentos y ese día nos agarramos de las manos y somos el pueblo de Dios y todo está bien y todo se arregló porque un día milagrosamente pues sucedió. Ojo con eso. Hay cosas que no se van a atender si no dialogamos, si no tomamos decisiones, si no nos reunimos, si no las afrontamos. En momentos dados yo tengo que reconocer, si yo fallé, mi orgullo tiene que morir porque en los inviernos las hojas caen. Y si yo puedo comparar una crisis con un invierno, las hojas tienen que caer y muchas cosas tienen que morir. Pero entonces para que otras puedan nacer, pero si no le damos espacio a las cosas nuevas, entonces ¿qué nos va a suceder a nosotros? Vamos a terminar no transicionando, y el problema es que la historia de la humanidad nos confirma que toda sociedad que no transicionó pereció en el camino. Y esto tenemos que verlo, que en la misma Biblia vemos como un pueblo de Israel no transiciona de un tiempo de esclavitud a un tiempo de libertad, y su corazón siempre en la esclavitud. ¿Y qué terminó pasando? No pudieron ver lo que Dios tenía para ellos. Tú no puedes pretender, hermano, hermana, amigo, amiga que nos estás escuchando hoy, tener éxito y alcanzar grandes cosas si tú no transicionas en tu forma de pensar. Porque en el aprender muchas cosas ignorantes mueren para otras tomar lugar. Pero si yo no tomo parte en lo que Dios me quiere enseñar, yo no puedo esperar graduarme si no estoy aprendiendo las lecciones que Dios quiere que yo aprenda. No huyas de tus crisis, mírala a los ojos, afróntala. Pídele a Dios, como dijo su Hailey ahorita con Habacuc, que todavía es la hora que estoy dándole vuelta a eso porque fue tan interesante el que ella lo trajera. Pero es que es una realidad. Tu actitud en medio de la crisis es vital. Y lo más importante para cerrar este segmento es que la palabra en Filipenses dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, tengan paz. Tengan paz en todo momento. Mantente en la paz en lo que vamos a esta pausa musical, pero tan pronto regresemos, vamos a la última sección, que precisamente es cómo nosotros vamos a todas estas herramientas que hemos identificado, hemos puesto la actitud, la mente que necesitamos para afrontar la crisis, pero entonces vamos a ver hacia dónde esto nos puede llevar, y también contemplando esto en todos los aspectos familiares, eclesiásticos, y en todas las dimensiones como tal, ministeriales y familiares. Así que no te vayas, recuerda que estamos en vivo a través de la página Liderazgo Extremo en Facebook, y recordándote que los teléfonos y las líneas telefónicas están disponibles para ti, al 787-751-1310, 751-1310, para poder orar por ti, por tus necesidades y tus peticiones. Así que
No te vayas, regresamos en un momento. Esto es Liderazgo Extremo. Muchas gracias a los que están conectados como tal. Manténganse con nosotros. Compartan esta transmisión. A los que se van a estar conectando posteriormente, recuerden compartirlo para que otros sean edificados, impartidos. Y fíjate, esta parte me gustó mucho porque se tocó nuestra actitud en medio de todas las situaciones que vivimos. Y precisamente cuando cada una de las personas está en una compañía, en una organización, está en un ministerio, está en una familia, cuando ellos pueden apreciar a esas personas que están en su entorno y entender que no siempre en las crisis, aunque nos sentimos solos o una persona se puede sentir sola, no necesariamente lo está del todo. Hay dos verdades en todo esto. A veces uno puede estar rodeado de mucha gente y sentirse solo, sola, como a muchas veces nos podemos sentir solos y sola cuando no lo estamos. Claro. O sea, que es un paradigma, es como que dos partes, pero hay verdades en ambas posturas. Nosotros tenemos que ubicarnos en nuestras realidades y ver que, o sea, yo tengo que ver mi crisis como una oportunidad para yo subir. Es como estábamos diciendo, y me llamó mucho la atención porque es para líderes. Usted ha sido llamado por Dios lo ha escogido a usted, y estamos hablando, este programa es para líderes, ¿verdad? Esa persona que a Dios le plació, de entre todas las personas que existen, ¿verdad? Los que eventualmente Dios irá llamando y capacitando, pero en este momento, hoy, sábado, a las 3 de la tarde, es usted la persona que Dios le ha placido para este tiempo poder trabajarlo, poder estar y poder trabajar en el ministerio que usted está. Así que este es su momento, y es un momento bueno, pero también es su momento cuando llegue el momento de la crisis, ¿verdad? Claro. Así que el Dios que nosotros le servimos no es un Dios loco. Dios, ¿verdad? Nos dicen que Dios no llama a los capacitados, sino que Dios capacita a los llamados. Así que aún los momentos de crisis, usted los tiene que ver como un momento de oportunidad. ¿Por qué? Porque esto le va a llevar a usted a cosas mayores. Y usted me va a decir, pero como un momento de crisis me va a llevar a cosas mayores. Claro que sí, porque la realidad es que todos aprendemos de los errores, ¿verdad? Todos aprendemos de los momentos duros, todos aprendemos de los momentos de crisis. Somos nosotros los que vamos eventualmente a poder ser mentores de otras personas que Dios va a llamar, y que conforme al propósito que Dios tiene, esa crisis que nosotros pasamos en un momento dado va a ser el camino ya pavimentado para lo que Dios tiene preparado para futuras generaciones. Así que realmente todo lo que está pasando en nuestra vida, todos estos momentos difíciles, y es una de las cosas que tengo, ¿verdad?, más adelante para mencionar, es que es dentro de la crisis, es confiar, es sacar el tiempo para poder intimar con el Padre. Exacto. Y que podamos, dentro de la situación, poder ser dirigidos por el Espíritu para las decisiones correctas, ¿verdad?, que vamos a tomar en el caminar. Porque volvemos a lo que dijimos ahorita, como líderes tenemos una responsabilidad. No podemos irnos y decir yo no voy a hacer nada. Esa crisis hay que trabajarla, esa crisis hay que resolverla, y hay que buscar que sea resuelta de la mejor manera posible. Claro, y lo que estás diciendo yo lo puedo visualizar en estas etapas. Gracias. Estas etapas de crisis pueden ser asfixiantes, avaporantes, pueden ser, porque precisamente si fueran cómodas, pues no se llamarían ni crisis. No sería ni crisis, porque precisamente una crisis te sacude completamente. Pero entender que si asociamos la crisis con oscuridad, con ese tipo de depresión, que te cubre, que no sientes esa libertad, hay que ver que las semillas crecen en la oscuridad. Y hay que ver que las semillas se le tiene que tirar tierra encima para que puedan florecer. De lo contrario, pues es muy poco probable que haya otra forma. O sea, porque la realidad es que tenemos que ver los procesos en la creación para que tengamos una idea de la idea del creador en todo esto. Hay unas cosas que tienen que ser sepultadas para que otras puedan entonces florecer. Si nosotros no estamos dispuestos a estar en esa posición incómoda, ¿cómo vamos a expandirnos? El miedo de muchas personas en crisis es que piensan que se van a quedar sepultados y no entienden que eso lo que hace es precisamente expandirte. Te invita a crecer. Entonces, bueno, vamos a tocar esto ahora, vamos a regresar, pero esto está tan poderoso.
Su Hailey, aquí Emanuel con ustedes. Compartan, que regresamos ahora en esta última Este sección programa de Liderazgo es traído gracias a Extremo. Farmacia San Miguel en Fajardo, 787-863-1870. Y Velázquez Travieso Abogados PSC, 787-289-1313. Estamos de vuelta en este tu programa Liderazgo Extremo todas las tardes de 3 a 4 en este programa a través de tu emisora Redentor 104.1 FM. Su Hailey Valdés, tu servidor Emanuel Figueroa en esta tarde tocando el tema liderando en medio de la crisis. Estamos en los últimos minutos, pero queremos dejarles con unas ideas y unas herramientas que van a ser de utilidad para ti. Precisamente hemos discutido a través de la Biblia cómo vemos diferentes etapas de personajes que hay en crisis, cómo en los hogares puede haber la crisis, cómo podemos identificar, ver estrategias que se pueden ir aplicando. Pero de la misma forma estábamos hablando fuera del aire, su Hailey y yo, y con las personas que están conectadas a través de la página Liderazgo Extremo, es que precisamente la crisis puede ser evaporante, puede ser en momentos dados sentirte que te asfixia, no encuentras la forma de salir, no encuentras la forma de encontrar una solución. Y si lo asociamos con la oscuridad, hay que entender que las semillas crecen en la oscuridad. Y hay que entender que hay que tirarle tierra a una semilla para que ella misma pueda germinar. El miedo en medio de la crisis es una cosa, el tú tener miedo y dejar que ese miedo te arrope en medio de esa crisis es otra dinámica, que hay que tener cuidado de que no dejemos que nos arrope, sino entender que esta crisis no es para sepultarme y mantenerme ahí, sino es para que yo pueda florecer en medio de esa etapa. Utiliza tu crisis, la tienes clara, la tienes en tu mente, Sujil y yo la hemos estado dialogando sobre ella. Pero ahora, vela con optimismo, vela como ella te va a servir a ti. Tu crisis no es la que te vino a destruir, es la que te vino a ayudar. Así que si tú puedes cambiar ese formato y verlo bajo la realidad, pues te aseguramos que tu vida y tu actitud va a ser completamente diferente en todo esto. Mira, en medio de la crisis, otra de las cosas que usted tiene que hacer es ver las cosas buenas. Cuando estamos, y es por la misma línea, cuando estamos pasando por momentos difíciles tendemos a ver todo color negro. Como que, Dios mío, qué horrible esto, no puede ser. Y pensamos que es solamente que con sí, nosotros. Es con nosotros nada más. Y es así como dejamos de visualizar, Emanuel, lo bueno que sucede a nuestro alrededor. Así que tenemos que tomar unos minutos para, mire, tranquilizarnos y pensar en las cosas positivas que sí nos están pasando, porque siempre hay algo bueno. Deténgase a pensar en este momento difícil, me está pasando esto y esto y esto, ok, pero qué bueno me está pasando. Enfóquese también en esas cosas, procure escribirlas. Exacto. Escribe las cosas buenas que te están pasando en este momento, léelas cada cierto tiempo. Y esto te va a servir como un recordatorio. ¿Usted sabe qué? De que no todo está mal. Esto te va a servir como recordatorio del Dios que le sirves. Esto te va a servir como recordatorio de que Dios está de tu lado, de que la victoria es tuya, de que eres más que vencedor por medio de aquel que te llamó. Y tú mencionas eso y puedo recordar personajes como Abraham y otros personajes como José y otros y muchos más que cada vez que tenían una victoria o sucedía algo que habían visto la provisión de Dios, ellos levantaban un monumento, levantaban un altar, lo dejaban en ese lugar o ponían una piedra encima de la otra, que eso lo podemos ver en la arqueología. Y eran marcas que identificaban en este lugar pasó algo importante. Yo creo que las personas tienen que empezar a marcar esos lugares importantes donde pasaron anteriormente en sus vidas, esas crisis pasadas, y ver, yo salí de esa situación, yo puedo salir de esta. Claro. Y a veces al no recordar, nos asustamos, le tememos a lo que puede venir en el mañana, cuando realmente si consideramos, oye, el mismo Dios que estuvo ayer es el que está hoy. Siempre. Y si Él me ha ido llevando, y el que va a estar siempre, amén. Exacto, y cómo uno va, Él me ha ido llevando en una etapa de crecimiento, cómo entonces yo puedo ver que Él no me va a soltar una batalla o a un proceso que yo no pueda manejar, sino que entender que lo que tú estás viviendo por más fuerte, y tal vez cuando uno esté en esos procesos decir, yo puedo manejar con eso, a lo mejor tú dices, tú no sabes lo que yo estoy viviendo, es mucho más fuerte de lo que yo puedo manejar. Te tengo noticias, no lo es. Permíteme contradecirte, y a lo mejor estés en desacuerdo conmigo,
pero tú lo puedes lograr. No hay crisis que a primera instancia no parezca que no se puede trabajar, pero te tengo noticias, se pueden trabajar. Y si tú le preguntas a su Hailey, con todas las mujeres que tú has trabajado en tu camino, en tu ministerio, con todas las personas, tanto varones como féminas que has podido atender, en muchos momentos dijeron, no puedo. Pero yo lo he dicho, en algún momento tú lo has yo dicho. personalmente. Definitivo. Y ahora pues podemos contar historias y hasta nos podemos reír. Podemos ver la victoria. Yo le escribía ayer en un chat en WhatsApp y me acordé y escribí lo siguiente y se lo comparto a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando. Dios no te trajo hasta aquí para volverte atrás. Dios te ha traído hasta aquí para poder entregarte lo que ya Él tiene destinado para ti. Así que, líder que nos estás escuchando, tú tienes que entender que el llamado que tú tienes, que la posición que Dios te ha dado en este momento, es porque Dios reconoce y sabe las capacidades que tú tienes para poder hacerlo, porque Dios va a estar contigo en todo momento. ¿Cuántas veces no decimos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? Y lo hablaba en un programa anterior, y lo decimos, pero no lo internalizamos, no lo creemos, pero esa palabra está ahí, dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Así que es el momento en que tú tienes que levantarte sobre tus pies y poder decir, yo puedo estar pasando un momento de crisis, pero con todo me alegraré en el Dios de mi salvación, como dice Amén. el libro de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y muchísimas cosas: prueba, tribulación, angustia, hambre, espada. Nada, termina, nada, hermano, nada lo podrá separar a usted del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no importa la crisis que usted esté pasando en este momento, usted tiene que sacar un momento para hacer unas pequeñas mejoras en su vida. Apóyese de gente positiva, aléjese un momento del problema y busque y tome unos minutos para pensar y buscar soluciones. No lo tome personal, busque la dirección del Espíritu Santo, saque tiempo para preguntarle al Padre y que el Espíritu lo dirija. Y busque la manera de buscar un mentor, una persona que pueda ayudarlo a usted en este proceso. Si necesita ayuda de un pastor, y busque la manera de poder encontrar la raíz del problema para que lo pueda trabajar de manera efectiva. Eso es así, eso es un cierre con broche de oro. ¿Qué más podemos añadirle a tan excelente cierre por su Hailey en este preciso momento? Agradecido, su Hailey, pues sé que estas herramientas que has dado junto conmigo han sido y van a ser de bendición para las personas. Una mención para orar y poder despedirnos en el programa de hoy. Muchas personas que se comunicaron. José González envía saludos, pero Arita Burgo envía saludos también. Ahora bien, piden oración por hermana Paula, que está hospitalizada. Pastor Edwin está pidiendo la oración. Ángela pide por sanidad. Irma Haddock pide saludo a Margarita Velázquez, envía saludos. Oración por la familia Serrano, que ya enterraron a su madre. Carlos Rodríguez, oración por el matrimonio. Eden Molina está con fiebre y vómito hace 3 días. Vilma Ortiz, presión alta. Da Fernando, oración por su madre. Vamos a hacer una oración cada uno de nosotros y así ser despedido. Padre, mira a todas estas personas que se han comunicado, los que nos han estado escuchando. Bendice, fortalece, ayuda, renueva, trae vida en medio de esos procesos que parecen muertos, en estos procesos de, Padre, de temor, que florezca, Padre Santo, la valentía, el coraje para enfrentar cada situación con la que están y tienen delante. Ayúdales con tu bendición, con tu paz, con tu amor, y que todas esas personas que les rodean puedan ser movidos por ti y que ellos también puedan ser movidos a tomar las acciones correctas. Confiamos en ti en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este programa. Recuerden, todos los sábados de 3 a 4 Liderazgo Extremo por esta tu emisora. Le damos muchas gracias y así que les exhortamos a que sigan con nosotros, Liderazgo Extremo en Facebook, y esto será de bendición para cada uno de ustedes y estas herramientas están disponibles para ustedes en la página. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado. Esto fue Liderazgo Extremo. Este fue tu programa. Muchas gracias. Extremo.